El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. Y si nos vamos específicamente a donde vivimos nosotros, en México se considera la principal causa las enfermedades cardiovasculares, la segunda causa es diabetes y la tercera causa, ahí sí son las enfermedades relacionadas a problemas oncológicos o lo que conocemos como cáncer. Entonces, es algo que en realidad, pues cualquiera, yo creo que no, de los que estamos aquí, hemos tenido contacto con alguna persona que lo ha experimentado y creo que es como de las sensaciones más desagradables el acompañar como el proceso de una persona cuando termina en un desenlace pues agradable o bonito, pues viene seguido de una lucha muy larga y desafortunadamente muchas veces sigue terminando como en un desenlace no tan bonito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede para que se presente? Bueno, se habla de un tejido que es normal y que de repente desarrolla ya sea una mutación, que puede ser en una célula única, muchísimo tiempo antes de que sea detectado por algún profesional de la salud o por algún estudio con esta capacidad diagnóstica, se establece una lesión precancerosa y esto puede llegar a evolucionar hacia un tumor maligno. En realidad, digo, esto lo vamos a ir ahondando con una terminología a lo mejor mucho más sencilla, pero se habla de un primer momento que sería una inestabilidad en esa información genética que nos integra. Después, esta parte de una transformación de las células, que lo que suceden a través de los factores, ya sea ambientales o factores que tienen que ver con el estilo de vida, o factores que ocurren adentro de nuestro cuerpo, como serían la parte de las hormonas, lo que hacen es mantener ese crecimiento y la sobrevida de esas células transformadas. Entonces es como si perpetuara que se siguiera como su reproducción y después ya pueden evolucionar hacia malignidad. Entonces, bueno, un poco como para entender, porque estamos diciendo que es una inestabilidad genómica, se le considera el genoma al conjunto, o formaron esa parte, esa palabra, de la unión entre el gen y cromosoma, y lo que hace o lo que tiene es toda esta información que nos integra, o ese bagaje de genes que tiene un organismo particular y que fue heredado a través de nuestros padres. Un poco hacen la analogía como si fuera el manual de usuario de cada una de las células para saber cómo debe de replicarse, cómo debe de funcionar, en qué se tiene que diferenciar y todos estos aspectos. Entonces, si lo fuéramos desdoblando, están nuestras células, dentro de nuestras células están los cromosomas, nuestros 26 pares de cromosomas, y de ahí, si eso lo fuéramos como desmenuzando, es lo que se conoce como el ADN, que se pusieron muy contentos cuando pudieron lograr como determinar cuál era el ADN del ser humano. Y de ahí un conjunto o un pedazo de ADN es lo que puede sintetizar como nuestros genes, o lo que integra un gen para poder sintetizar diferentes proteínas. Entonces, parte de lo que tiene esa información dentro de cada una de nuestras células es la capacidad para reproducirse o para replicarse cuando detecta la célula a lo mejor ya estoy en un proceso como de envejecimiento o necesito para una función en específico una división celular para tener más células inmunes y hacerle frente a algo. Entonces tiene esa información específica para poder dividirse, pero también no solamente tienes información específica para poder dividirse, sino también para desarrollar algo que es la muerte celular programada, o sea, decirle al cuerpo cuando ¿no? Esta célula ya está muy envejecida y programa como su propio proceso de autodestrucción para desaparecer. Y esto es importante entenderlo porque justo existe un equilibrio entre el crecimiento celular cuando se necesita, con esos, digamos, como señalizaciones que le van diciendo al cuerpo, bueno, necesito de este tipo de tejido, este recambio lo hemos hecho en analogía de hueso viejo por hueso nuevo, músculo viejo por músculo nuevo, y así de los diferentes tejidos. Sin embargo, también estas células tienen como su comando o su indicador de cuándo deben de autodestruirse porque hayan tenido como ya todo un proceso de envejecimiento y tiene que dar paso a las células jóvenes. Y también hay, digamos, como una especie de comité de vigilancia
a lo largo de nuestra vida se da tanto esta división celular, ocurren tanto estos procesos en donde se debería de desencadenar una muerte celular programada, que este comité de vigilancia lo que hace es detectar cuando a lo mejor una célula no se replicó con las características que debería de tener, o cuando se presentaron algunos errores dentro de nuestro genoma y existen ciertas correcciones dentro de esas variaciones, ¿no? Entonces es como si alguien que estuviera diciendo, ah, bueno, se replicó bien, porque sí es normal que a través de tantas divisiones de repente ocurran errores, sin embargo, hay quien vigila que este proceso, cuando ocurre, desaparezcan esas células de manera normal. Entonces, esto es un poco lo que redondea lo que habíamos presentado anteriormente. Entonces, existe esa inestabilidad que a veces es dada por mutaciones que ocurren ante la exposición de algún factor en específico o que tal cual fueron heredadas. Por eso siempre en el cáncer preguntan, ¿tienes familiares que hayan tenido algún tipo de cáncer? Porque con este proceso de heredabilidad, sí hay ciertos factores de riesgo que están incrementados. Pero también les decía esta otra parte de la exposición a ciertos fenómenos como ambientales o a algunos factores a nivel hormonal, factores incluso como la exposición a algunos tipos de virus, como sería el virus del papiloma humano que favorece la aparición del cáncer cervicuterino, y de esta forma pueden evolucionar hacia malignidad. Entonces, se conjuntan dos cosas. Por un lado, la inestabilidad de ese genoma, y por otro lado, como si se desencadenara una respuesta inflamatoria constante, que es lo que se conoce como la inflamación tumoral. Les decía, puede existir esa mutación, ese cambio en la información genética, puede ser una mutación única, una mutación múltiple, una mutación en las células que inhiben el crecimiento exagerado o la replicación exagerada de las células, diferentes pues alteraciones en partes específicas del ADN, y eso hace que la célula se divide y se multiplique de manera exagerada. Pero les digo, se tienen que conjuntar diferentes cosas. O sea, no es solamente que me aparezca una mutación en la vida y ya tuve yo el desarrollo, o que tenga el antecedente heredofamiliar y entonces ya tuve yo la aparición, sino es la conjunción de tener la predisposición, más aparte la exposición a los factores ambientales y a la exposición de factores de riesgo. Entonces se pueden acumular como mutaciones adicionales y estas células pueden aparecer o desplazarse hacia otro sitio. Y justo de lo preocupante es que la biología o los mecanismos que tienen estas células cancerosas son muy efectivos para seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, hablan como de unas capacidades adquiridas en el desarrollo del cáncer. Y una de ellas es la señalización de proliferación, o sea, se replican y se replican y se replican y se replican sin tener o sin seguir como alguien que les está diciendo, sí, ahorita se necesita que se replique, pero ya es suficiente, ¿no? Así para, y cuando vuelvan a mandar la señalización, replícate, pero para, ¿no? Que es un poco lo que le llaman las mutaciones que hay y que en el lenguaje se dice como los oncogenes. Y también el problema es que desarrollan la habilidad de tener mecanismos de evasión de los supresores de crecimiento. Entonces decíamos que hay un comité de vigilancia, o sea, alguien que está diciendo esta célula está creciendo de una manera anormal, hay que eliminarla. Y no, tienen mecanismos de evadir estos supresores de crecimiento. Y también hablábamos de una muerte celular programada, o sea, cuando la célula se detecta ya como envejecida, solita establece mecanismos como de autodestrucción para descomponerse, y sin embargo las células cancerosas evaden esta muerte celular programada y tienen forma de generar su propio riego sanguíneo para estar, digamos, como con buena alimentación para poder seguir sobreviviendo y seguirse replicando, ¿no? Como si generaran su propia ruta de combustible para tener su forma de sobrevida. Y en este sentido también se vuelven muy efectivas en obtener energía a través de formas que no son como las convencionales, ¿no? Normalmente nosotros, que es algo que se produce con el ejercicio, que es el ácido láctico,
sería un mecanismo con el que se puede obtener energía, pero que no es tan efectivo, pues bueno, las células cancerosas obtienen muy bien su forma de sobrevida a través de la elevación del lactato. Y tienen también un control metabólico y una reprogramación literal del metabolismo celular, o sea, son muy efectivas y tienen formas de evadir la respuesta inmune para la destrucción. Entonces, no solamente es que existan formas que le avisan al cuerpo así de ya para de crecer, ¿no? O sea, detente. Nuestro cuerpo es muy inteligente y dice, bueno, ya, suficiente de esta cantidad de células, sino que también nuestras células inflamatorias al detectar algo anómalo, generan una cascada como de respuesta inmune, de decir como cuando nosotros nos exponemos frente a un virus o frente a una bacteria, de este no es normal, hay que aniquilarlo o hay que eliminarlo. Y las células cancerosas desafortunadamente tienen estrategias de evasión de la respuesta inmune para la destrucción de que pudiera ejercer nuestro propio sistema inmune. Y bueno, a largo plazo ya tienen una capacidad final que sería la invasión o la metástasis, que es poderse diseminar hacia tejidos periféricos. Entonces, digo, con todo este escenario de saber que por eso es algo pues que nos sigue moviendo a todos, que nos sigue conmoviendo, que nos sigue desesperando, que todavía termine con la vida de muchas personas. Afortunadamente, algunos de los cánceres son prevenibles y son prevenibles con cambios en el estilo de vida. Obviamente aquí lo que yo les voy a tratar más es pues, cuestiones que tienen que ver con el movimiento, que es a lo que nos dedicamos, que es lo que compartimos todos en conjunto y es lo que nos despierta todos los días como para decir, va, un día más le invierto a mi ejercicio, le invierto a mi movimiento y a todo mi proceso como de autocuidado. Entonces, se dice que aproximadamente el 30 al 40% de los cánceres se pueden prevenir a través de ese cambio en el estilo de vida saludable y también a la modificación de la exposición ambiental. ¿Por qué dicen de la exposición ambiental? Pues porque pudiera ser, no sé, un cáncer de piel y la exposición ambiental sería la radiación ultravioleta. Y aquí es bien importante siempre que la relación que tenemos con el ejercicio no solamente se quede ahí, sino con todas estas conductas relacionadas al movimiento. Entonces, las conductas relacionadas al movimiento es tratar de disminuir las conductas sedentarias, romper el sedentarismo con periodos de actividad física, incrementar el movimiento cotidiano y propiamente hacer ejercicio. A nosotros nos une a lo largo de todos los días, de lunes a jueves, los que trabajan en silla o de lunes a viernes, el ejercicio. Nos une este eslabón. Sin embargo, en el resto del día yo tengo la posibilidad de ir tomando decisiones saludables alrededor de las otras. Y sí es importante identificar como las diferencias porque el sedentarismo tiene que ver con una conducta o una serie de conductas que estando despierto yo estoy sentado, semiacostado, recostado, o en hamaca y que producen un gasto energético muy bajo. Lo miden con la moneda energética que sería 1.5 METs, que son equivalentes del metabolismo basal, que es, digamos, algo que me cuesta nada más 1.5 veces más esfuerzo que estar completamente así en reposo, acostado, ¿no? O sea, realmente es una conducta sedentaria. Y yo aquí a lo mejor elegí una imagen de alguien que está viendo la televisión, sin embargo, no necesariamente las conductas sedentarias son nocivas. Es como ahorita que estamos, nocivas me refiero a una elección no adecuada, ¿no? Porque pudiera yo tener una conducta sedentaria, pero estar aprendiendo un idioma nuevo, o ahorita que estamos compartiendo esta plática, o estar estudiando para la universidad, o estar haciendo una maestría, o estar haciendo un doctorado, o estar con una conducta sedentaria leyendo, ¿no? O sea, algo que requiere un desempeño cognitivo importante. Sin embargo, a pesar de eso, la parte como fisiológica del silencio muscular la comparten todas, aunque el sedentarismo sea recreativo o el sedentarismo sea por actividad laboral o sea un sedentarismo de transporte, esa postración la comparten. Y el asunto de romper las conductas sedentarias es que por cada hora yo me ponga de pie y al menos me mueva durante 1 minuto, o por cada 30 minutos yo me pare y me mueva durante 3 minutos, si es que ya empiezo con cuestiones metabólicas como resistencia a la insulina. Y la actividad física
es movimiento cotidiano, o sea, cuánta cantidad de pasos yo consigo en el día por estarme moviendo de aquí para allá, de aquí para allá. No solamente se tiene que contar la parte del ejercicio, sino todo, meter una carga de ropa, barrer, ir a recoger a alguien, trasladarme en bicicleta, ir al súper, todo eso es la parte de la actividad física. Y el ejercicio ya es un tipo de actividad física, pero es estructurada, es dosificada y tiene el objetivo de mejorar alguno de los componentes de la condición física. Entonces, entendiendo que estamos hablando de 4 cosas diferentes, hacia allá va también las siguientes como diapositivas. Entonces, por sí solo, las conductas sedentarias incrementan el riesgo de estos 3 tipos de cánceres, ¿no? Entonces, el tiempo prolongado en postración incrementa el riesgo de cáncer de colon, de cáncer de endometrio y de cáncer de pulmón. Aquí obviamente también lo que dicen es, se asocia casi siempre al consumo de cigarros, o sea, no se ha logrado aislar por completo la conducta sedentaria. Y vean, no hay publicaciones, la asociación en la conducta sedentaria con la mortalidad por cáncer. Y otra de las cuestiones que les decía es, bueno, si yo no puedo reducir las horas de sedentarismo, porque esa es mi forma de trabajo, es importante que yo meta como despertares en mi cuerpo, que le recuerden que está vivo, que existe una contracción muscular y no confiarme con que ya hago ejercicio y entonces ya estoy protegido al 100. Esto propiamente no se ha estudiado en cáncer. Sin embargo, en los artículos que leí para preparar esto, dicen que es la siguiente estrategia que se va a tratar de llevar a cabo por toda la evidencia científica que se está obteniendo en otras áreas de la salud. Por ejemplo, se ha estudiado mucho el efecto de romper las conductas sedentarias con periodos de actividad para el control de la glucosa en personas que viven con diabetes, para no tener tantos picos de insulina en estas mismas personas, para no tener elevaciones de la presión arterial, para mejorar la circulación sanguínea a nivel del cerebro y prevenir el riesgo de algún tipo de demencia, para evitar la insuficiencia venosa. Entonces ya hay muchos protocolos de estudio en relación a cómo si yo meto estos despertares a lo largo del día, mejoro mi salud en general. Y tengo que hacerle caso aunque haga ejercicio, porque estamos hablando de conductas completamente diferentes. Entonces, alguien puede hacer ejercicio todos los días y a pesar de eso ser una persona sedentaria, como yo. Hay veces que si tengo muy cargado de pacientes o de consultas, pudiera llegar a tener 8 horas de sedentarismo, aunque sea intermitente, aunque haga mi sesión de ejercicio, aunque haga doble sesión de ejercicio, la de la mañana y la sesión de TRX, puedo tener esa conducta que se considera de riesgo cuando rebasa las 6 horas de sedentarismo, aunque sea intermitente a lo largo del día. Pero dicen, bueno, no solamente cuenta cuántas horas estás, puedes disminuir ese riesgo si metes estos despertares de movimiento. Entonces, este mecanismo fisiopatológico, ahorita lo vamos a ver, que sí pudiera mejorar el o disminuir más bien el riesgo en las personas que tuvieran una predisposición para desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque actúa directamente en el metabolismo de la glucosa y en disminuir los picos de insulina. Entonces, lo que podemos ver aquí es que cuando una persona se la pasa todo el tiempo sentada, así en el escritorio, si yo no fuera aquí, horas y horas y horas y horas sentada, los transportadores de glucosa empiezan a escasear y entonces se eleva la concentración de glucosa a nivel de la sangre. Obviamente, lo que se hace es a nivel pancreático, que a lo mejor no se ve aquí, es favorecer mayor producción de insulina y hay también esta elevación de insulina muy importante para poder meter más, abrir como o generar más compuertas de entrada de la glucosa. Pero si yo estoy sentada y me pongo de pie cada 30 minutos y rompo esa conducta sedentaria con periodos de actividad física, ya sea caminando, ya sea ejercicios en la silla, pero que sean de una intensidad moderada a vigorosa, entonces genero que esas compuertas de entrada de glucosa se encuentren más presentes, porque recuerden que les había compartido que la contracción muscular tiene la forma de poder abrir por cuatro mecanismos diferentes esas compuertas de entrada de la glucosa al interior de la célula, y esto generaría que no hubiera un pico de insulina. Entonces dirían ustedes, bueno, ¿y qué tendría que ver esto con cáncer? Hay muchos tipos de cáncer, sobre todo los asociados a la obesidad.
que uno de los mecanismos de perpetuación es el tener la insulina alta porque se favorecen factores de crecimiento celular. Entonces, esto, si nosotros lo atendemos, puede disminuir el riesgo. Y solita la inactividad se considera una enfermedad inflamatoria de bajo grado. Entonces, si estamos hablando que los componentes fundamentales dentro del cáncer es este crecimiento excesivo de esa célula anómala, y por otro lado está una enfermedad inflamatoria sistémica. Entonces, si yo conjunto inflamación con inflamación, se deteriora más rápido el estado de salud de las personas. Y a la propia inactividad física se le considera el cuarto factor de riesgo para enfermarse y para morir por cualquier causa. Y aquí lo vamos a ver. Hemos dicho que la parte de la actividad física se monitorea con la cantidad de pasos. Y lo que podemos ver en este estudio es el riesgo de mortalidad por cáncer asociado a la cantidad de actividad física que realizan las personas. Entonces aquí está la medición de los pasos. El riesgo es mayor en la medida que los pasos son menos a lo largo del día. Las personas que realizan mayor cantidad de pasos durante su día tienen disminuido el riesgo de mortalidad por cáncer. Entonces, no es cosa menor. Y aquí lo que pueden ver es que está disminuido, ¿no? Dice la disminución en el riesgo de cáncer de vejiga, de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer de endometrio, de cáncer de esófago, de cáncer gástrico, de cáncer renal, de cáncer de pulmón, de cáncer de ovario, de páncreas, de próstata. Aquí es en el único que dice que es como limitada la evidencia, ¿no? Pero muy fuerte la evidencia para decir que sí está relacionada a la actividad física, o sea, mientras más me mueva, menos riesgo es en este tipo de cánceres. Y les decía, esto es actividad física, eso es un movimiento cotidiano, ¿no? Lo voy alcanzando por ir al súper, lo voy alcanzando porque tiendo mi cama, porque meto una carga de ropa, porque limpié el baño, todo ese conjunto, porque me fui en metro, porque me trasladé en bicicleta, porque me fui a pasear, porque elegí un museo, todo eso es movimiento cotidiano. Este que vamos a ver ahorita ya es propiamente ejercicio. Y el ejercicio, si se fijan aquí, también tenemos, sobre todo en cáncer de mama, que es de los como más prevalentes, ¿no? Disminución en la incidencia, en la recurrencia, en la mortalidad específica por la enfermedad, aumenta la sobrevida. También hay mucho impacto en el cáncer de colon, en el cáncer de endometrio, disminución en la incidencia de cáncer de páncreas, ¿no? Y en estos que está como una especie de triangulito, dice, bueno, los resultados son como combinados, no es realmente que no sabemos si sirve, si no sirve, y les decía, bueno, es que su impacto está más asociado a los tipos de cáncer que tienen más relación con las personas que viven con obesidad. Pero pues tenemos este escenario de cualquiera de esas conductas para mejorar la salud de las personas, ¿no? Y entonces sería, bueno, ¿y cómo protege? Ya les adelantaba un poco a través de el metabolismo de la glucosa con esta conducta de romper el sedentarismo con periodos de actividad física, pero es eso, ¿no? Mejora el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina, entonces el cuerpo no está expuesto tanto tiempo a la insulina, que es algo que favorece el crecimiento celular. Y también el ejercicio regula factores de crecimiento celular, disminuye el exceso, digamos, de tejido graso, de tejido adiposo, y al hacer eso disminuye el exceso de estas hormonas que están, o les dicen como las hormonas sexuales, ¿no? Más presentes los andrógenos en los hombres y más presentes los estrógenos en las mujeres. Sin embargo, todos tenemos un poco de las dos. Y el ejercicio lo que hace es disminuir este exceso y al regular estos mecanismos previene el cáncer. También hace que se reduzcan los procesos de inflamación crónica, estas sustancias que favorecen una inflamación permanente resultado del cáncer, y mejora el funcionamiento del sistema inmune. Les digo, esta capacidad de comité de vigilancia, de detectar cuando algo está anómalo, de señalizarlo para que lleguen las células encargadas de la destrucción de estos tejidos que se detectan como no adecuados para el cuerpo. Y bueno, otra de las cosas es que el riesgo de cáncer aumenta con la edad, ¿no? Decían ahorita antes de que empezara como la presentación, cada día
escucho de más personas que desafortunadamente están teniendo diagnóstico de cáncer. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque pues dicen que está aumentando como la cantidad de personas adultos mayores, ¿no? Dicen, la pirámide poblacional se está invirtiendo, donde antes parecía que lo que menos existían eran personas adultas mayores, pues bueno, ahora parece que ya está ocurriendo esta inversión. Y entonces es normal que se estén presentando mayor cantidad de cánceres, y antes se creía que era porque a lo largo de la vida íbamos acumulando como mutaciones por las diferentes cosas a las que nos vamos exponiendo, ¿no? O sea, a lo mejor no, en algún momento de mi vida elegí ser fumador, sí lo suspendí, pero eso pudo haber generado alguna alteración en mi cuerpo, o en algún momento estuve expuesto al asbesto, o en algún momento estuve expuesto a algún tipo de virus, o hay algunos cánceres que están asociados hasta a parásitos, ¿no? Sin embargo, ahora dicen, no es tanto por estas mutaciones que vamos juntando a lo largo de la vida, sino más bien porque se va deteriorando la habilidad de nuestro sistema inmune. Entonces, con mayor razón esta parte del ejercicio, porque ya hemos compartido que el ejercicio mejora la capacidad del sistema inmune para hacerle frente a cualquier, ya sea cáncer, al detectarlo como una célula anómala, pero también frente a virus, frente a bacterias, frente a parásitos, frente a hongos, tienen una mejor capacidad de respuesta. Entonces, dentro de los efectos del envejecimiento propiamente está la resistencia a la insulina, y decíamos que la insulina también es un mecanismo que puede promover el crecimiento celular. Y el ejercicio lo que hace es disminuir esa resistencia a la insulina. También lo que genera es que dentro del sistema inmune disminuye la capacidad para detectar y eliminar errores celulares en la medida que envejecemos. Entonces les decía, existe este comité de vigilancia, esta célula está anómala, aniquilémosla. Pero eso se va deteriorando en la medida que envejecemos. Pues, sin embargo, si nosotros realizamos ejercicios, se mantiene activa esta capacidad. Y también disminuye la función mitocondrial, a través del envejecimiento, y el ejercicio hace que se mantenga. Entonces eso permite también que nuestros tejidos estén mucho más oxigenados, que puedan tener mayor capacidad de respiración celular y que puedan sobrevivir, digamos, esas células que tienen adecuadas características, ¿no? Y disminuye nuestra capacidad inmunológica, y a través del ejercicio se mejora. Y bueno, nada más un poco, esta es la única que les voy a compartir relacionada ya a una persona que ya tiene el diagnóstico de cáncer. También durante el diagnóstico, el tratamiento, el pretratamiento, o sea, le llaman una fase como de prehabilitación. Si es que me detectan cáncer y me dicen, bueno, te sugerimos que inicies con un proceso de quimioterapia o con un proceso de radioterapia. Se recomienda realizar ejercicio para estar en mejores condiciones para recibir ese tratamiento, y también cuando se está en tratamiento conviene recibir un estímulo de ejercicio, y también después de que ya logré salir adelante, y bueno, a muchos que han pasado por eso les gusta utilizar esa palabra, ¿no? De vencí al cáncer y evitar un periodo de recurrencia, también se puede implementar estrategias de ejercicio. Y aquí están enfocadas porque se ha demostrado que realizar ejercicio impacta en diferentes aspectos de la salud, que es de lo que más se quejan las personas que han pasado por esto, ¿no? Y es mejorar el estado de ánimo, mejorar la salud del hueso, porque muchos medicamentos atacan directamente tanto al hueso como al músculo. Hay menos riesgo de cardiotoxicidad inducida por los tratamientos. Algunas quimioterapias también producen neuropatía periférica, o sea, sensaciones de ardor, entumecimiento de las extremidades. Disminuye la función cognitiva con los tratamientos. Hay también síntomas depresivos, se aumenta el riesgo de caídas justo por tener esa alteración en los nervios periféricos. Una sensación, la fatiga es de los síntomas más importantes que menciona una persona que vive con cáncer. También está o impacta en la calidad de vida el realizar el ejercicio, en la disminución del linfedema, en la disminución de los síntomas de náuseas, en el dolor mismo, en la funcionalidad física, en la función sexual,
en la calidad del sueño, porque también ya lo habíamos visto en otra plática, disminuye los niveles de cortisol y eso permite, de hecho, la mayoría de los estudios que vimos en aquella ocasión estaban hechos en mujeres que vivían con cáncer de mama en todo un proceso de tratamiento y también mejora una mayor tolerancia al tratamiento. Entonces, algo de lo que luego puede llegar a limitar y continuar con un tratamiento de una persona es la aparición justo de tantas complicaciones que ya no dejan que se instalen pues medicamentos que al final de cuentas no van a sitios específicos, sino que pueden dañar otro tipo de células, ¿no? Entonces, dentro de las conclusiones, el cáncer no es una enfermedad única, se abarca muchas enfermedades, se dice que hay más de 100 tipos diferentes de cánceres y pues su característica en común es ese crecimiento descontrolado que tienen las células. Evidentemente tiene un componente genético, por eso siempre se pregunta si tienes familiares que hayan transitado por un periodo de cáncer y en ese tipo de personas pues se tienen que acelerar los procesos de detección, a lo mejor en edades más tempranas. Sin embargo, bueno, a pesar de tener ese componente genético, el 30 al 40% se pueden prevenir a través de cambio en el estilo de vida y del control de factores ambientales. En específico, ahorita lo que vimos es de la vida cotidiana, conductas que están relacionadas con el movimiento, que es tratar de disminuir las conductas sedentarias, porque ya vimos que existe una asociación y esa asociación es más fuerte en la medida que más horas acumulamos a lo largo del día. Todavía no se estudia específicamente en cáncer si romper el sedentarismo con periodos de actividad física reduce el riesgo de cáncer. Sin embargo, ya vimos que en personas que viven con diabetes impacta mucho en la disminución de la glucosa y en la disminución de la insulina, y ese es un mecanismo que está asociado al crecimiento celular. Y también ser físicamente activo, lo vimos en la cantidad de pasos, o sea, algo que diría uno, ¿cómo crees que los pasos van a estar relacionados con cáncer? Sí, están relacionados con el incremento de la mortalidad por cáncer. Las personas que son físicamente activas tienen menos riesgo de muchos tipos de cáncer y son riesgos disminuidos de manera importante, ¿no? Y también propiamente el ejercicio, un tipo de actividad física que es estructurada, que es dosificada, que es planeada, que es en un momento de mi día, tiene esa capacidad de mejorar mi estado de salud, de disminuir los riesgos y cuando yo ya tengo el diagnóstico de mejorar en mucha medida mi calidad de vida. Entonces, dentro de las personas que ya tienen el diagnóstico, no solamente es la mejora en la calidad de vida, sino dentro de todos estos aspectos que tienen que ver con la salud mental, con la parte de recibir de mejor manera los tratamientos, de evitar que se modifique en tanta medida la composición corporal y se pierda el hueso, con evitar el deterioro como del sistema nervioso y muchas de todas estas cosas. Y con esta cerraríamos y estoy abierta a que quieran preguntar lo que ustedes quieran.